Ave María Purísima, carísimos en Cristo, bienvenidos a esta contemplación del día de hoy. Vamos a contemplar el Evangelio que se encuentra en San Juan, capítulo 10, del 11 al 18. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla, y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy quisiera tomar en esta homilía unas palabras del cardenal Robert Sará en un libro muy interesante que le recomiendo leer. Se hace tarde y anochece. Prácticamente todos los libros del cardenal Robert Sará son muy luminosos, y más para estos tiempos que estamos viviendo. Dado que él es un hombre de mucha oración, de mucho silencio, de mucha contemplación, el Señor pone verdades muy profundas en su corazón y las escribe y las describe de una forma muy sencilla, muy gráfica, muy luminosa para que las podamos entender y sobre todo aplicar en estos momentos de la vida. Él se hacía una pregunta en este libro: ¿qué necesita el hombre de hoy? Y bueno, hace un panorama de el problema que estamos viviendo. Lógicamente yo no voy a abarcar todo el libro, simplemente algunas páginas que nos harán pensar y nos permitirá conocer algunas de las causas de la problemática del mundo de hoy, también de la iglesia. Primero, ¿cuál es el panorama del problema? ¿Cuál es digamos, el planteamiento del problema? Occidente no sabe quién es. Y esto es gravísimo, porque Occidente fue el primero en acoger la fe católica. Ustedes saben que después de la Tierra Santa, donde vivió nuestro Señor Jesucristo, las primeras tierras que fueron abrazando la fe fueron Europa, lo que llamamos ahora Europa, y después por la conquista y la evangelización, pues todo lo que es América, Occidente. En cambio, otros evangelizadores que fueron a Oriente no siempre fueron bien acogidos. Occidente ya no sabe quién es. Se está viviendo una crisis de fe, decía el Papa Benedicto XVI, aunque él se le refería a la Iglesia Católica, o sea, internamente se está viviendo una crisis de fe. Pero sí, cuando se vive una crisis de fe en la Iglesia, también se vive una crisis de fe en todo el mundo. Y esto provoca una crisis espiritual. Y si es espiritual, después se hace crisis moral. Si hay una crisis moral, se puede multiplicar en los diversos ámbitos de la vida familiar, política, medios de comunicación, social y educación, por decir algunos. Prácticamente la crisis de fe se manifiesta en la vida del hombre en todas sus dimensiones. Se está viviendo un preocupante, y esto los papas lo han denunciado, Juan Pablo II, Papa Benito XVI, con muchísima fuerza especialmente, el relativismo moral. Se está globalizando sin límites y por lo tanto ya no se respeta lo que son las tradiciones espirituales. Ustedes saben que la fe católica está siendo tremendamente perseguida en muchos países de tradición católica. No se respetan tampoco las tradiciones culturales que dan fuerza, solidez, identidad a una nación. Ahora nos quieren uniformar con toda esa Agenda 2030 o con todos esos principios masónicos, y todos quieren que pensemos como ellos. Tampoco se respeta la historia. Recuerden que la historia es maestra de sabiduría, maestra de vida, maestra de cultura, porque cuando uno va entendiendo la historia de su país, va entendiendo muchas cosas y por lo tanto también descubre muchas respuestas. Estamos viviendo un capitalismo desenfrenado, totalitarismos violentos, injustos, ideologías exacerbadas, feminismo, ideología de género,
aborto, eutanasia, etcétera. Y todo esto con esclavitudes tremendas modernas, por ejemplo, de los medios de comunicación. Ahora, ¿quién influye más? Los actores de opinión. Las redes sociales, todos estos youtubers, como les llaman ahora, pues realmente son los que están marcando. Ya no es la verdad, ya no es la realidad, ya no es la libertad lo que va marcando la vida de las sociedades, sino las opiniones bastante erradas de la mayoría de estos influencers. La iglesia también vive una noche oscura. El misterio de iniquidad se ha desatado, ya desencadenado prácticamente, sin ningún límite, fuera y dentro de la iglesia católica. Ustedes lo saben, que ya en muchos ámbitos de la iglesia, estos días estamos hablando de la iglesia alemana, por poner un ejemplo, pero no es la única, la mayoría de sus obispos ya no está viviendo la fe auténticamente católica. Claro que hay obispos gloriosos, excepciones muy buenas, pero estoy hablando en general y es lo que está realmente tratando de transmitir. Pero así está la iglesia suiza, así está la iglesia holandesa, etcétera. O sea, no son y muchas iglesias están imitando estos modelos. Por lo tanto, el misterio de la iniquidad está dentro y fuera de la iglesia. Judas, estamos viendo y participando en una traición a la verdad. Quieren cambiar la doctrina. Ya no rige el Evangelio de Cristo, el magisterio, la doctrina católica, sino ahora quieren empezar de nuevo y reformarlo todo de cero. Ahora ya no hay un punto de referencia que es el Hijo de Dios encarnado, muerto, resucitado a la diestra del Padre y enviando el Espíritu Santo, sino ahora lo que rige es, pues no sé, las democracias, las mayorías, las sinodalidades erróneas, etcétera. También la liturgia ya no se vive de cara a Dios. Ahora hay que contentar al pueblo lo que le gusta y lo que le apetece. Todo sentimentalismo y subjetivismos. Ya no es al Dios al que se adora, al que se le da culto, sino al hombre que se agrada. Una espiritualidad totalmente subjetiva. Ya no es el verdadero Dios que se revela y que te invita a la conversión, sino que te haces un Dios a la medida. Y el apostolado ya no busca la salvación de las almas. La iglesia, en algunos sectores y no pequeños, ahora se preocupa más de la ecología, del medio ambiente, de muchas cosas, y en cambio ya no se habla de la salvación de las almas. Ya no se habla de las realidades últimas, la muerte, el juicio, el infierno, la gloria, el purgatorio, estas realidades que son verdaderamente la luz que nos hace tomar decisiones en esta vida. Por lo tanto, lo humano y lo mundano entró en la iglesia y en el mundo. Algunos medios que Dios da a la iglesia, al mundo, para llevar esperanza, libertad, amor, vida eterna a las almas. ¿Qué es lo que nos está pidiendo Dios? Primero, que la iglesia vuelva a ser un espacio de luz, de verdad, de amor. Recuerden que la verdad es Cristo y debe ser proclamada en su pureza y con mucha fuerza. El amor de Dios tiene que ser llevado a los corazones, ese verdadero amor de Cristo crucificado que se entregó por nosotros. Y si queremos seguir a Cristo, tenemos que renunciar a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Esa es la verdad del Evangelio. Por eso amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Y amar al prójimo como a sí mismo, una conversión personal, pero también un servicio generoso a los demás. Estas son dos grandes confirmaciones de que verdaderamente estamos en el camino correcto. Una reforma de la iglesia, pero ¿en qué consiste esa reforma? En cambiar primero nosotros mismos. La santidad en nuestra vida, que se note nuestra conversión. No tener miedo de presentar la perfección cristiana de nuevo a las almas. Toda la verdad presentada al mundo aunque sea incómodo, y lógicamente vas a ser perseguido. Y la unidad de la iglesia brotará del corazón de Cristo. Y solamente voy a mencionar brevemente 4 medios que el cardenal propone. A lo largo de su libro desarrolla más medios, pero 4 medios donde empieza él diciendo, vamos primero a esa reforma interior de la iglesia y a esa unidad que necesita la iglesia en estos momentos. Y da 4 soluciones. Primero, la oración. La iglesia, para vivir su misión, necesita volver a la oración, a la contemplación, una respiración íntima del amor de Dios en nuestros corazones. Ponernos una vez más de cara a Dios, no de cara al mundo, al tiempo, a las realidades temporales, a las cosas materiales, sino a las invisibles y espirituales.
Esas son las que nutren y llenan nuestra alma. San Alfonso María de Ligorio decía, quien reza se salva, quien no reza se condena. Por ahí leí, no recuerdo exactamente dónde, pero me gustó mucho. Los obispos, dice, deberían dedicar 4 horas de adoración. Los sacerdotes y los religiosos al menos 3 horas diarias, ¿eh? Y los laicos al menos 2 horas diarias. Aquí hay una propuesta concreta para todos. Guardar silencio y adorar. Esto tendría que ser nuestra prioridad para ser fecundos. Arrodillarse ante el misterio de Dios. Vivir la liturgia con fervor, con respeto, bien dispuestos el corazón. Por lo tanto, el sacramento de la confesión se hace muy importante en nuestras vidas. Segundo aspecto, la doctrina católica. Claro que se puede explicar mucho, solamente los estoy mencionando. Dios es el que se ha revelado. No es el hombre que crea a Dios, sino Dios que se muestra al hombre que es incapaz de conocerle si no fuera por Dios mismo. Por eso, no es el hombre que marca la voluntad de Dios, más bien el hombre se adecúa a lo que Dios va pidiendo al hombre. Todas las novedades que queramos introducir dentro de la teología, etcétera, tienen que estar dentro de la enseñanza milenaria de la Iglesia. La Iglesia está para enseñar y debe ser una enseñanza clara, sólida, estable y fiel. Siempre en unidad de la fe. Cualquier propuesta que rompa la unidad de la fe de la Iglesia Católica, revelada por Cristo, mantenida por los apóstoles, magisterio, etcétera, entonces no es parte de la fe católica. Siempre deben respetar la unidad del magisterio. Claro que Jesús es exigente. Te pide renunciar a ti mismo, a tus criterios y a tus limitantes. Toma su cruz de la verdad. Vivir en la verdad es exigente y síguelo. Síguelo con amor. Está dispuesto a dar la vida antes que traicionar alguna verdad revelada. Por eso, la Iglesia invita a cambiar de vida a los pecadores, los acoge a todos, pero les invita a convertirse. Invita a los jóvenes a la vocación. No tiene miedo de hacer propuestas radicales. Jóvenes, deja todo y sigue al Señor. ¿Sí? No te voy a presentar unas comodidades que son superfluas y no te atraen. Tienes que ser radical. Los jóvenes esto lo entienden muy bien. Yo quiero algo que llene mi corazón, pero que sea exigente. Y a seguir a Cristo es estar dispuesto a vivir en el amor, en la verdad, y por lo tanto estás dispuesto a renunciar a todos tus vicios y placeres. Y eso lo entienden los jóvenes. Si no es uno radical en la llamada, el joven no se siente interesado por seguir a Cristo. Señor, ¿a dónde iremos? Decimos como San Pedro. Solo tú tienes palabras de vida. Tercer aspecto. El amor a Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice Cristo a San Pedro. Y por lo tanto, para mantener la unidad de la iglesia, hay que amar al Papa y rezar por él. No significa condescender con los errores que un Papa pueda cometer, que los ha habido a lo largo de la historia. Y últimamente ha habido cosas muy confusas, muy delicadas y peligrosas de acuerdo a la fe, hay que decirlo. Inclusive algunas han rozado la herejía de algunos pontífices. Y esto, lógicamente, no lo digo yo, lo dice el magisterio de la Iglesia Católica. No se puede bendecir el pecado, no se puede cambiar la Sagrada Escritura, no se puede contradecir la tradición de la Iglesia Católica, etc. Recuerden, por encima de cualquier consagrado, papa, cardenal, obispo, yo soy sacerdote, también por encima de mí, por cualquier religiosa o laico bautizado, está la palabra de Dios, está el magisterio de la Iglesia. Por lo tanto, nadie puede cambiar la revelación de Dios, nadie. ¿Sí? Entonces no estoy diciendo que yo estoy en la verdad y todos están en el error, sino quien confunda la verdad de Cristo es Él, solo se pone en el error. Bueno, pues entonces todas esas cuestiones que son peligrosas y delicadas, que han querido, no sé, rozar, por ejemplo, el magisterio y la verdad revelada, voy a poner un ejemplo muy claro. No se puede bendecir el pecado. Esto está clarísimo. Esto iría en contra de la religión católica. Por ejemplo, otro aspecto, la corredención mariana. Es verdad que no es un dogma de fe, pero la tradición de la Iglesia la viene manifestando desde hace mucho tiempo. No la podemos negar, no la podemos evitar, porque los documentos de los papas están ahí. Y eso es tradición y patrimonio de la Iglesia. Es verdad que todavía no es un dogma, pero no puedo decir que es contradictorio a la revelación en cuanto a la Virgen María, ¿sí? Las personas que se han separado y están en otra relación, mientras no cambien
y no se conviertan y dejen esa relación o se anule su matrimonio, etcétera, pues entonces no pueden recibir el sacramento del perdón y tampoco pueden acceder a la comunión. Eso lo dice la palabra de Dios y la iglesia, la doctrina. Entonces nadie, ni un papa, ni un cardenal, ni un obispo puede cambiar esa verdad. Bien, y por último, la caridad fraterna. Efectivamente, en la caridad tiene que estar fundamentada la verdad. O sea, yo vivo la verdad para poder vivir la caridad. Y entonces el Papa Benedicto XVI nos decía, ha llegado el momento de un camino de reconciliación interna. Pero ¿cómo nos vamos a reconciliar? No de acuerdo a las opiniones, no de acuerdo a las actitudes, sino de acuerdo a un solo bautismo, a una sola fe, a una sola verdad, a una sola Santa Iglesia Católica, en base a una sola doctrina. Todo esto es lo que nos unifica. Por eso tenemos que pedir al Señor que brille una vez más la verdad, Cristo, dentro de la iglesia. Y entonces, ahora sí, en Cristo todos seremos uno. Como tú y yo, Padre, somos uno, que todos sean uno, que sean consumados en la unidad. Pues precisamente que pedimos que brille una vez más Cristo dentro de la iglesia, el verdadero Cristo, y no los pseudoteólogos que están proponiendo un Cristo que no es de acuerdo a lo que ha sido revelado. Entonces ahora sí nos podemos reconciliar todos en la iglesia. Mientras no haya verdad, no va a poder haber unidad. Pues pedimos al Señor que esta caridad fraterna se fundamente en el amor a Dios, en el amor al prójimo, en la verdad. Y por lo tanto le pedimos a María, Madre de la Iglesia, que sea consumadora de esa verdad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Santa Dei Genitrix, nostras deprecatio